Ricardo Ruiz de la Serna, Pepe de Miguel, hola, bienvenidos, shalom, bienvenidos a esta semana. Estáis aquí conmigo, dad señales de vida para que vean. Estamos de cuerpo presente. Bien, allá Damasa, y si me permites, antes de empezar el programa, sí me gustaría que todos nuestros oyentes supieran el esfuerzo que habéis hecho este verano, este ferragosto madrileño, y daros las gracias de verdad por haber mantenido en Radio Sefarad el nivel habitual, y personifico en ti, pero Maxi, Fede, Adán, de verdad muchas gracias, porque los que hemos tenido que estar en Madrid soportando el agosto hemos sido testigos de vuestro esfuerzo, así que gracias mil, toda rabá, pues y vamos allá. Me sonrojo, pero muchas gracias. Todo el equipo ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, el caso es que vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana. No ha pasado exactamente esta semana, pasó la semana anterior. Las imágenes tremendas, creo que todos las tenemos en la mente. Pero lo que sí, Katrina habló, lo que sí ha pasado esta semana es que estamos empezando a descubrir la magnitud de la tragedia poco a poco y lo que falta, por desgracia. Y nos enfrentamos también a lo que es, siempre con estas crisis, la respuesta de los gobiernos, la respuesta de las administraciones. En este caso, la administración norteamericana está teniendo muchas críticas desde los propios Estados Unidos. Y quería comentar un poquito con vosotros cómo veis esto. Ricardo, yo sé que tú sigues la prensa norteamericana. Cuéntanos. Sí, a mí me ha sorprendido mucho, como desde las primeras horas en el ámbito de la prensa, pero bueno, luego en particular en lugares dedicados a los estudios sobre administración pública, gobierno, en escuelas destinadas a formación de líderes políticos, se ha reflexionado mucho acerca de lo que ha ocurrido con el Katrina, y además ha habido una autocrítica que probablemente trasciende ya lo político partidista. Por desgracia, cuando hablamos de la política tendemos a identificarla con los partidos políticos y punto, y la cosa es algo más compleja. Y han estado reflexionando sobre lo que supone de modelo de administración, sobre los fallos que se han podido cometer, pero cuidado, yo destacaría que en la formación de los líderes, en las escuelas estadounidenses se suelen destacar los fallos, pero también se incide en los aspectos positivos y en los aciertos, y curiosamente aquí hemos conocido la parte más turbia, la parte más oscura de la historia, los saqueadores, las personas que han asaltado, etcétera. Pero por ejemplo ha sido asombroso la cantidad de voluntarios que han afluido para ayudar, la cantidad de personas que aun a riesgo de sus propias vidas han ayudado a salvar a otros, que han dado comida, que han dado agua, y yo creo que esto también hay que rescatarlo, ¿no? Porque la naturaleza humana, la condición humana hace que aflore lo malo, pero también lo bueno. El otro día me decía un amigo que para él estas tragedias lo que hacen es que sacan lo peor de la sociedad, pero lo mejor de cada persona. Uh-huh. A lo mejor es un poco por ahí. Pepe, ¿tú cómo lo ves? Hombre, por un lado, efectivamente es agradecer que la respuesta personal de la gente, pero yo sí incidiría un poco en la cuestión que llevamos tantos años debatiendo, más Estado o menos Estado. Y yo me temo que en esta crisis se ha demostrado una vez más que hace falta más Estado. Aquí quien ha fallado de manera palmaria ha sido el Estado. Y ojo, no cometo el error tantas veces vemos en los medios de comunicación de confundir Estado con gobierno central o con gobierno federal. Uh-huh. Estado somos todos. Te refieres a la administración, al aparato. Exactamente, lo que es el Estado. O sea, cuando ahora mismo en España, y hablo ahora para los oyentes de fuera de nuestro país que afortunadamente tienen muchos radios sefarad, se está debatiendo la financiación de la sanidad. Y cuando hay consejeros de comunidades autónomas en España que dicen no tenemos que subir impuestos, esto lo tiene que pagar el Estado. El Estado somos todos. Si una comunidad autónoma no paga, si lo paga el Estado se refiere al gobierno central. Con lo cual, si no quieres subir impuestos en tu comunidad autónoma, quiere decir que el conjunto de la nación paga impuestos para financiar tu déficit. Entonces, lo que yo creo que esta crisis ha demostrado es que hace falta más Estado. Lo que ha fallado y Estado es el alcalde de Nueva Orleans, sí, Estado es la gobernadora de Luisiana, y Estado es el gobierno federal. Entonces, aquí tenemos un tema muy claro. Se decreta la evacuación de una ciudad sin decir ustedes tienen que evacuar esta ciudad, pero aquí les pongo autobuses para evacuar. Es decir, evacúen la ciudad el que tenga coche, el que no, que vea el Superdome. Entonces, a ver si nos damos cuenta de una vez por todos que Estado es la organización política de la comunidad. Llámese alcalde,
llámese gobernadora, llámese presidente federal. Y yo creo que se ha demostrado que hace falta más Estado. Cuando, Ricardo, tú dices, Bush ha aumentado el Estado, ha expandido el Estado, no es cierto. No es problema de que haya tropas en Irak. Si no hay tropas en Irak tendrán que estar en Mindanao, tendrán que estar en otro sitio, porque Estados Unidos es la organización que tiene. Pero yo creo que lo que sí ha demostrado que esta catástrofe es que hace falta más Estado. Yo creo que, estando en parte de acuerdo contigo, o sea, coincido en que ciertamente una de las funciones del Estado es precisamente intervenir cuando ocurran estas catástrofes. En esto estamos completamente de acuerdo. Sí creo que habría que distinguir lo que es la parte más recaudatoria del Estado y la financiación de los gastos públicos y la gestión eficiente de estos recursos. Claro. Y en este aspecto yo sí destacaría que probablemente más fácil o al menos más realista que la solución de subir los impuestos. Sabes que uno de los principios de los impuestos es precisamente que una vez suben rara vez bajan. Nunca. Sucede. Por esto digo, se cumple uno de los principios de la economía de guerra, es decir, en situaciones de crisis los impuestos suben y una vez han subido y ha pasado la situación de crisis el impuesto no baja. Creo que sí hay que incidir en una gestión eficiente y en la medida de lo posible eficaz de los recursos. Pero fíjate, Pepe, que lo que a mí me resulta más interesante de esta crisis, al margen de las críticas que se pueden plantear al Estado aparato, es que ciertamente cuando se da una orden como la orden de evacuación, que para muchas personas supone el tener que abandonar todo cuanto tienen salvo lo que se pueden llevar puestos, hay otra función del Estado que paralelamente se tiene que cumplir. Y yo aquí sí creo que el Estado ha tenido una carencia, que es la función de garantizar la seguridad a través del monopolio de la violencia. Cuando se produce esta situación de los saqueadores, de las bandas, sí aparece una situación de crisis y de dificultad en la que solo puede intervenir el Estado. Es decir, así como la función de evacuación sí la hubiera podido sustituir el sector privado, es decir, no quiero decir que sea lo óptimo, quiero decir que en situación de crisis la gente puede ayudarse unos a otros, salvarse la vida, pero el monopolio de la violencia es precisamente una de las cosas que justifican la existencia del Estado. En esto, por ejemplo, en Estados Unidos se está reflexionando mucho. Es decir, cómo no se previó en algunos casos, y otros lo que plantean es cómo no se previó de una forma realmente calibrada el riesgo de la inseguridad ciudadana. Tendemos a pensar que la inseguridad ciudadana es un problema policial, en el sentido de que es propio de un cuerpo cuya finalidad es el mantenimiento del orden en la ciudad. La cosa es mucho más grave. Claro, porque lo que hemos visto han sido bandas que han sido capaces de enfrentarse con tropas. Y han sido capaces en ocasiones de hacer frente a helicópteros y se han defendido. Claro, se han defendido a tiros. Y desde esta perspectiva, a mí sí me parece que en el futuro lo que se da en llamar la protección civil, al menos en los Estados Unidos, se tendrá que replantear. Yo creo, tampoco es por ponernos aquí medallas, pero yo creo que en España la organización de la protección civil tiene algunas cosas de las que podrían aprender. De las que podrían, algunas, no digo que todas, pero creo que algunas de las formas de organización de la protección civil en España sí podrían servir como modelos para futuras situaciones en Estados Unidos. Si me permites medio segundo más, te por voy a supuesto, contestar. Estoy encantada de escucharos. Efectivamente, me gusta que no estéis de acuerdo. El tema es este, durante mucho tiempo pues hemos estudiado en teoría política que Estados Unidos recogió un poco lo que era la mejor tradición de la creación del Estado, ¿no? La fundación de lo que es el Estado en la vieja Europa, primero Inglaterra, Francia, Alemania con la unificación, y digamos que Estados Unidos significaba un poco esa especie de síntesis de. Sí es cierto que hay allí una corriente ahora intentando desmantelar eso. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción liberal del Estado precisamente como un reducto de poder enfrentado a la sociedad. Es decir, hay por un lado el poder que detenta el Estado y por otro lado la sociedad como intentando ganar ámbitos de libertad. Hemos concedido al Estado esa capacidad de defendernos, ese monopolio del poder, ese monopolio de la fuerza, precisamente para acabar pues lo que es el Far West y que cada uno pues mate todo. Pero claro, cuando eso se empieza a delegar, nos encontramos lo que nos ha pasado ahora en Nueva Orleans. Empieza a delegar en el sector privado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí evacúa el que tiene coche, el que se puede ir. Entonces, mientras sigamos considerando el Estado como un aparato al margen, la fastidiaremos. Cuando lo consideremos, como yo creo que tenemos que pasar ahora, como un instrumento de la sociedad, ¿qué es lo que es?
lo que debería ser. ¿Por qué? Porque entonces el Estado, ¿qué surge? Como contrapartida al poder real, un parlamento que controle, pero ya no. El parlamento tiene que ser nuestro representante. Entonces, ¿por qué digo que hace falta más Estado? Porque efectivamente en España hemos visto, tú dices, los voluntarios. Aquí lo hemos visto con el Prestige, el Nunca Más. Esa corriente, allí la ha habido, pero totalmente insuficiente. La propia madre del presidente ha hablado de que si estos pobres están mejor aquí, si nunca han estado mejor que cuando les damos un plato de sopa y duermen bajo techo. Pues, fíjate, no creamos que el Estado es el poder que nos oprime. Ricardo. Vayamos a una concepción del Estado como instrumento de la sociedad en quien delegamos para mantener ese orden y ese monopolio de la fuerza. Yo creo, el mensaje quedó claro. Vamos a dar... bien. Yo creo que esto es una parte del pensamiento y de lo que piensan algunos estadounidenses. Probablemente algunos de los creadores de opinión más influyentes, y por esto nos da la impresión de que es generalizado. Yo creo que es más centrado el plantear que en Estados Unidos hoy no se ve tanto el Estado como un problema en sí. Yo creo que el debate viene más bien centrado en si ha de ser fundamentalmente un gestor de servicios, y punto. Es decir, un gestor de servicios públicos que por unas razones o por otras no da el sector privado. ¿Bien? Una posibilidad. O si además ha de tener una labor de promotor. Yo creo que uno de los aspectos interesantes de la protección ante las catástrofes es que no se limita a gestionarlas, el salvamento, sino que promueve, toma medidas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la evacuación, hubiera sido importante, confieso que es fácil decirlo a toro pasado. En Europa se habría hecho. Es fácil decirlo a toro pasado. Se habrían subventado las medidas, se habrían subventado los autobuses, los carromatos, lo que sea, para evacuar a la gente. Y todos lo sabemos. Hay, por ejemplo, una institución en Europa, por ejemplo en España, se hubiera podido plantear la expropiación de bienes. Y mire usted, si es necesario para llevar a cabo una evacuación que se expropien bienes, pues se expropian, punto, ya está. Bien, se paga un justiprecio y después veremos, se declara una zona. En Estados Unidos el Estado tiene constreñidas sus funciones. El Estado, a pesar de que tiene un poder devastador, como podemos ver en ocasiones, en otros aspectos de su actuación está bastante más constreñido, que son dos modelos de administración muy distintos. Pero yo no querría dejar de mencionar el aspecto, no quiero decir o sea, es un aspecto positivo, no quiero decir que lo negativo no sea relevante, sino que hemos tenido también ejemplos de personas que han sido capaces de suplir con su iniciativa privada estas carencias que se daban sobre todo en los primeros momentos. Y me parece especialmente destacable porque creo que tampoco podemos fiarlo todo, no quiero decir con esto, Pepe, por Dios, que no sea importante, que no debemos fiarlo todo únicamente a lo que hagan las instituciones, lo que las personas, lo que cada ciudadano puede hacer por el vecino es igualmente relevante. No quiero decir, insisto, en términos cuantitativos, sino que cualitativos. Existe siempre una tendencia de los seres humanos a ayudarse en estas situaciones, al igual que existe la tendencia al saqueo y al tiroteo, que no la quiero negar. Me sucede una cosa con esto que dices, y es que viendo las imágenes tremendas, obviamente no puedo evitar, mi mente me lleva a las Torres Gemelas por el país que vive la tragedia, y recuerdo cuando las Torres Gemelas que una de las cosas más impresionantes fue la reacción del propio pueblo norteamericano, de los neoyorquinos, que los taxis se dedicaron a llevar cadáveres, o sea, la gente, lo que tú hablas de la iniciativa privada, de esos momentos primeros de ayuda, fue muy impactante. De hecho, creo que no hubo un solo crimen en un mes y medio en Nueva York. Los propios bandoleros y los malos y los se pusieron del lado de las víctimas, porque fue muy impactante. ¿Qué ha sucedido? Que en 5 años lo que nos llega ahora es, además de la tragedia, un pueblo que se lanza, que además es un pueblo armado, porque no hay que olvidar que en los Estados Unidos todo el mundo tiene su pistola. Entonces, la reacción es completamente inversa. ¿Qué sucede? Obviamente las capas de la población son muy diferentes. Lo que pasa es que en Nueva York, al igual que sucede en Nueva Orleans, hay diferencias sociales muy grandes. O sea que no se trata de que en Nueva York exista, en Nueva Orleans exista pobreza o exista marginación o incluso exclusión directamente. No, yo no creo que se trate tanto de esto. Yo creo que lo que sí ha sucedido ha sido que en un momento de caos, cosa que no hubo en las Torres Gemelas hubo confusión.
pero hubo inmediatamente una reacción de un cierto mantenimiento, no diré que de la tranquilidad, pero sí del orden. Porque estaba el Estado. Y además, en este sentido, yo creo que había Nueva Orleans, había una persona clave, que era Giuliani, que sí mantuvo desde el comienzo las riendas de lo que tenía que ser, de lo que tenía que ser la intervención del poder público. Las protestas. Entonces, ¿cuál ha sido el problema en Nueva Orleans? ¿Cuánto tiempo tardó Bush, presidente de Estados Unidos, en acudir a Nueva York? 2 días. ¿Cuánto tiempo ha tardado en acudir a Nueva Orleans? 1 semana. ¿Cuál ha sido el problema en Nueva Orleans? Que ha habido ese vacío de poder. E insisto, Estado no es el gobierno federal. No. Son todas las instituciones. Y eso es lo que ha fallado en Nueva Orleans. No ha habido instituciones. No ha habido quien respondiera. Con lo cual, los gangs, la gente de la desesperación se ha hecho cargo. ¿Por qué yo pido más Estado? Porque es la garantía. ¿Cómo surge el Estado? Hay un monarca absoluto, imponemos el Parlamento, controlamos los impuestos, que como tú bien sabes es como surge, pero luego, según avanza, en el siglo XIX hay un movimiento obrero, un movimiento popular, de decir, queremos tomar el Estado para corregir no ya el poder o el control frente al monarca absoluto, sino unas clases frente a otras. Vamos a conquistar el poder para redistribuir la situación. ¿Qué pasó en Nueva York? En ningún momento hubo vacío de poder, tú lo has dicho. El alcalde Giuliani desde el principio estaba allí. No hubo ese caos. ¿Por qué? Porque estaba el poder allí, estaba la policía, estaban los bomberos, estaban todos los instrumentos necesarios. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? En Nueva Orleans, que no existía. Entonces, ha habido un vacío de poder que nos tiene que hacer reflexionar sobre Estado como controlador, no, Estado como instrumento de la sociedad, precisamente para evitar que te roben, que te violen, que te quiten los medios de subsistencia. Si me permitís, yo comprendo que los que han podido salir, los que se han ido a casa de sus familiares, los que se han ido a su casa en Florida, les da por saco, perdón. No. Ese es indiferente. Es indiferente. Pero los que se tienen que quedar también son ciudadanos estadounidenses. Sí, y ahí hace falta una autoridad, que es a lo que me refiero, no una autoridad recaudatoria, no una autoridad que precisamente en los momentos de crisis haga frente, que para eso se inventó el Estado, insisto, es un instrumento de la sociedad. En el momento en que es un grupo de poder frente a la sociedad, no me sirve. Pasa que, fíjate, no está tampoco en mis palabras la intención de defender, sino que yo sí creo que conviene no perder de perspectiva 2 aspectos. Primero, una orden de evacuación dada en abstracto, naturalmente que quienes permite evacuarse es a quienes se pueden marchar por sus propios medios. Una orden de evacuación no es que se vaya el que pueda. Se le pongo yo a usted los medios para que usted se vaya. Claro. Esto es claro. Pero, al igual que estoy de acuerdo con esto, yo creo que conviene no perder de perspectiva que tampoco se puede obligar a la gente sin más a salir, sin garantizarles que aquello que dejan va a quedar, si no protegido, al menos a cargo de algunas personas. Por eso yo no haría, o sea, yo creo que lo que realmente garanticemos la seguridad, garanticemos la propiedad, garanticemos la libertad. Pero fíjate que son 2 funciones distintas del Estado. Es decir, en un caso nos estamos encontrando con una función fundamentalmente de mantenimiento del orden. ¿Ven? Claro. Evitar que se vulnere el derecho de propiedad, que se robe, etcétera. En el otro caso nos estamos encontrando con una función de remover, de eliminar, de remover los obstáculos, diría nuestra Constitución, de eliminar aquellas trabas que existen para que quienes no tienen medios para marcharse, pues se puedan marchar. Una pregunta, Ricardo. ¿Tú consideras, por ejemplo, en España, que obligar a ponerse el cinturón de seguridad cuando conduces un vehículo motor constriñe la libertad? No. El Estado dice, está demostrado que eso es salvavidas, está demostrado que es seguro, usted póngase el cinturón de seguridad cuando conduce un vehículo y si no le sanciono. Depende de lo que entendamos por libertad. Yo puedo admitir. Por favor, todos a la vez, no, pues nadie se entera. Además tenemos, perdón, yo lo siento, pero nos estamos pasando de tiempo. ¿Ves, Pepe? Como tiempo. Yo sí querría, os agradezco, lo siento de verdad, pero os invito a la segunda parte de esto, que a ver si, no sé, lo mismo la semana que viene, no lo sé. Eso cuando tú digas. Yo encantada. Tú dices ven y lo dejamos todo. Que Alex también lo decida. Quiero terminar, si me permitís, con un artículo, un pequeño texto de Juan José Millás, que escribe en El País, que, con respecto a lo que estáis diciendo, dice: el modelo económico de Estados Unidos es el nuestro, de modo que a la revelación de que los Reyes Magos son los padres y que los niños no vienen de París, habrá que añadir enseguida la de que el séptimo de caballería no existe.
El séptimo de caballería era el Estado, que llegaba con su mano o con su espada, si ustedes lo prefieren, a donde no alcanzaba la del individuo. Cuando uno estaba rodeado por los indios, aislado por la nieve o tirado en medio de la calle por falta de recursos, llegaba el Estado y lo rescataba, le lanzaba víveres desde el aire o lo conducía urgentemente al hospital. Todo esto es pura fantasía, pertenece a una época en la que se aspiraba a alcanzar un equilibrio entre la iniciativa privada y la pública, en la convicción de que tenían intereses comunes. Tal vez un término medio entre todo será lo justo. Lamento cortar así, pero creo que Juan José Millás resume estas dudas. Muchísimas gracias por estar y os vemos pronto, por favor. Gracias a ustedes.